Sumamente interesantes. Este tema que es el de la estafa informática, que a mí me corresponde pues exponerles, este es un tema pero que lleva bastante tiempo para poder abordarlo, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible para que ustedes, juristas, tengan una pequeña noción desde el punto de vista de derecho penal la importancia de este delito. Y quiero iniciar pues señalando evidentemente que el delito informático, ¿verdad?, es cualquier acción delictiva que realiza cualquier sujeto en torno a la utilización de un medio informático o que lesiona evidentemente derechos que tienen que recaer sobre elementos informáticos. Esto es precisamente sea el hardware, el software, ¿verdad?, los programas o los equipos computacionales, de computadoras. Evidentemente, para iniciar un poquito este tema, ustedes lo ven aquí y eso no es ninguna mentira. Evidentemente los jóvenes amanecen y duermen con el teléfono y con diferentes aplicaciones en diferentes redes sociales, y aquí en Costa Rica en especial, y todo con el WhatsApp, ¿verdad?, o en otros países otras redes sociales de mayor importancia. Pero eso es importantísimo y todo porque, como dijo los demás compañeros, que casi que es retomando lo que cada uno ha manifestado aquí, estamos en la era de la información, en la era de la innovación, en la era de la creatividad, que cada uno de los jóvenes emprendedores que vamos a ver ahora, el sujeto activo de ese tipo de delincuencia, delitos informáticos, tiene que tener cierta capacidad o conocimiento en torno a la tecnicidad de informática, porque evidentemente la manipulación de esa información y los datos muchas veces son privilegiados de puestos que tienen cierto valor importante, y eso lo vamos a ver inclusive desde el punto de vista penal, ya propiamente la estafa informática. Y usualmente son delincuentes pues no comunes, no convencionales, son jóvenes, porque precisamente estamos en la era de los millennials, ¿verdad?, de las personas youtubers que están día y noche pegadas, por así decirlo, todo en la computadora y en especial y todo en los celulares. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Pues precisamente todas esas personas que se ven afectadas en su patrimonio precisamente por esos actos delictivos, y todas las instituciones financieras, públicas o privadas, de cualquier entidad o personas que evidentemente utilicen todos los sistemas automatizados de información. Y eso también es importante porque no solamente son sujetos, personas físicas, sino también personas jurídicas. Y para hablar un poquito de la estafa informática, antes de ello, ustedes recordarán la evolución del mismo en cuanto a la estafa. Y eso es importante y todo porque, si bien es cierto, tenemos el marco jurídico que es con respecto a la estafa del artículo 216 del Código Penal. Para poder llegar a la estafa informática, ustedes recordarán que antes del año 2002, inclusive solamente estaba la estafa pura y simple, inclusive el delito del hurto, y cuando se daban alguna de estas modalidades defraudatorias, los operadores del derecho, nosotros no sabíamos de alguna otra manera, sean fiscales, sean defensores, sean jueces, cuando llegaba un caso de donde se hace una manipulación informática y donde se extraía dinero de un cajero automático utilizando tarjetas clonadas, pues no sabían cómo resolverlo porque evidentemente no estaba encuadrado en ninguna figura penal. Entonces inclusive se hizo una prueba y error, ¿verdad?, acusando e investigando por estafa o por hurto, y muchos de esos obviamente se archivaron porque no había una figura penal que evidentemente encuadrara en esos actos delictivos. Y aquí vemos en la estafa que señala, ¿verdad?, de manera general, quien induciendo al error a otra persona, manteniéndola en él por medio de simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesiona el patrimonio ajeno, y ahí será sancionado
pues la estafa menor y la estafa mayor. Eso es importante y todo porque aquí hay varios elementos importantes de señalar en la estafa común de este artículo 216, porque es un delito de autodaño, de autolesión, porque participa activamente la víctima en entregarle la información y prestarse en lo que de alguna otra manera, inducido en error e engañado, hace lo que el sujeto activo pretende de entregarle, engañado evidentemente. Entonces, al final hay un desplazamiento patrimonial, es decir, que le entrega ese bien monetario o no al sujeto activo. Y evidentemente esa participación activa del sujeto. Y esta es la estafa tradicional, ¿verdad? Que un buen concepto de este autor Fontán Balestra señala, se estructura con un ataque a la propiedad consistente en una disposición de carácter patrimonial perjudicial, viciada en su motivación por el error que provoca el ardid o el engaño del sujeto activo. Y en esto hay varias de la ingeniería social que han señalado, y ustedes recordarán las famosas estafas, la estafa de la lotería, la estafa del cheque, la estafa de los títulos valores, cualquier cantidad de tipos de estafas de que, como bien han señalado los compañeros, cualquier persona podía caer. Inclusive todo me hace gracia porque, y ahora lo vamos a ver con este tema de la estafa informática, ustedes pensarían de que nosotros operadores del derecho, ahora fiscales, jueces y defensores, no han sido inducidos en error en algún momento con algún tipo de estafa. Desgraciadamente hemos caído, muchos de los operadores, y hemos recibido denuncias de parte de jueces, defensores y fiscales y de todo, donde efectivamente han sufrido el engaño de aquella persona que logra abordarlos y logras con buena palabra y de esta facilidad entregarles pues lo que ellos desean y específicamente el patrimonio. Y ahí vemos un claro ejemplo, ¿verdad? Esa persona y todo que de alguna otra manera tiene una máscara que logra brindarle una información y unos datos que es lo que busca, que es lo que encuentra y que no logra decir un no, como habíamos manifestado, y que por otro lado le está sacando el dinero y en este caso del bolsillo. Y aquí vamos con la estafa informática, porque eso también es importante y yo no la aclaré, pero sí ustedes recordarán a partir del 2002 que se configura el delito de fraude informático y en aquel entonces inclusive tenía una penalidad de 1 a 10 años de prisión y que refería solamente el tema de influir en los sistemas, pero no señalaba lo que ahora indica, evidentemente ahora, a partir del 2012, 2013, este tipo penal de esa manipulación, el influir, el incidir en los sistemas automatizados. Y eso es importantísimo porque refiere a varias circunstancias que ahora no lo señalaba antes en el fraude informático, que en perjuicio de una persona física o jurídica, que antes nada más se hablaba de alguna otra manera de una persona física, quien manipule o influye en el ingreso, procesamiento o el resultado de los sistemas de un sistema automatizado de información, que antes solamente refería a el procesamiento y el resultado de esos sistemas, de esos datos de información. Es decir, que inclusive antes, en el delito anterior de fraude informático, se cuestionaba de que muchos de los delitos, que en su gran mayoría son de los famosos manipulación input, ¿verdad?, que son los de ingreso, no estaban encuadrados porque solamente refería el procesamiento del resultado. A partir del 2012, 2013, con este articulado, efectivamente podríamos encuadrar cualquier tipo de actividad delictiva en torno al mismo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, mediante el uso de datos falsos o incompletos, uso indebido de datos, programación o por cualquier otra acción. Y eso es importante porque lo hace de una manera general, abierto, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, bien, o por cualquier otra acción que incida en el procesamiento de los datos del sistema o de como un resultado de información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual procure u obtenga un beneficio patrimonial indebido. Y eso es importante porque este delito son de los delitos no convencionales, parte del derecho penal económico, que por supuesto, en un mundo globalizado, crea la necesidad de configurar nuevas acciones delictivas que inclusive son de peligro,
porque hay un adelantamiento con respecto al bien jurídico que se tutela, porque no solamente va a ser, y ahí lo vamos a ver, el patrimonio, como es también la estafa, sino también los datos y la información de los sistemas. Y también hay un agravante con respecto a de 5 a 10 años de prisión cuando sean cometidas contra sistemas de información públicos, bancarios o entidades financieras, que eso era importantísimo porque, como bien lo señaló Erika al principio, cuando trabajé todavía en fraudes durante el 2007, 2010, con este caso importantísimo de miel de abeja, que eran cientos de ofendidos los que habían y eran cientos de millones de colones y de todos los defraudatorios que efectivamente eran de todas las grandes entidades bancarias de este país, públicas. También pedían todo el sistema bancario una norma que agravara ese tipo de acciones delictivas y efectivamente a partir de ello es que se configura este delito con este agravante de 5 a 10 años de prisión cuando sea cometidas contra esos sistemas. Y también otra situación importante es, como otros delitos informáticos que me encantaría también hablarles y todo, pero es bastante dentro del capítulo de todos los delitos informáticos nuevos que hay, la posición, el puesto privilegiado que realiza el encargado de administrar o dar soporte al sistema, porque si ustedes observan dentro del capítulo de los delitos informáticos, todo aquel que sea quien ostente esa calidad ¿verdad?, del Departamento de Tecnologías de Información, que sea el informático, que sea el encargado de realizar esa administración y soporte al sistema, pues precisamente esa situación lo pone en una zona aún más agravante con respecto al actuar delictivo. Y aquí vemos la acción típica de lo que señalé, manipular, influir, incidir. Y es que a partir del 2006, inclusive imagínense, a partir del 2006, cuando se estaba configurando el delito de fraude informático, ni siquiera estaba la estafa informática, fue la Sala Tercera la que nos vino a decir, mediante este voto del 2006, que se entendía por manipular, por influir, por incidir. Y es importantísimo porque señala, el manipular es intervenir con medios hábiles o con distorsión de la verdad de forma subrepticia, inautorizada y astuta. Influir se refiere a ejercer predominio o fuerza moral, contribuir más o menos eficacia al éxito de un negocio. Incidir, caer o incurrir en una falta o un error, un extremo. Y eso es importante y todo para poder posteriormente, ¿verdad?, ya a partir del 2012, 2013, pues crear esta norma penal donde efectivamente refería en el tipo objetivo esta manipulación e influencia en el ingreso, procesamiento y resultado de los datos. Y lo que les señalé, de que no necesariamente todo el bien jurídico que se tutela aquí es el patrimonio, sino también todos los datos y la información que se encuentran dentro del sistema de procesamiento de esos datos. Y dentro de estas modalidades del uso de datos falsos incompletos, del uso indebido de datos o de programación, influencia en el resultado de un sistema de procesamiento de datos o en funcionamiento y en perjuicio patrimonial. Y eso es importante porque, como los ejemplos que señalaron los compañeros, ¿verdad?, aquel que le dice, no, mira, dada la confianza que hay, la relación entre amigos, vecinos, familiares, que le presta la tarjeta y dice, no, anda, sácame de 50,000 pesos del cajero, que en eso sí parece mentira, pero sí se da, y efectivamente va a sacar los 50,000 colones, pero le toma una fotografía a la tarjeta tal vez, y con esa tarjeta y todo, pues logra ingresar a Amazon y hacer diferentes compras, o mediante muchísimas páginas web que ustedes conocen muy bien de mercaderes, ¿verdad? Y eso es precisamente el uso indebido de los datos, ¿verdad?, o la programación que se hace por medio inclusive de programas especiales. Bueno, esto es parte de todo el sujeto activo y los elementos subjetivos distintos del dolo. Lo que les refería acerca de que en la estafa común solamente requiere el patrimonio y la lesión, y en la estafa informática no solamente vemos el bien jurídico individual, que es el patrimonio, sino ya el colectivo, que es la seguridad y la confianza en sistemas de trascendencia patrimonial, y que estos son delitos de peligro, ¿verdad?, que inclusive el solo hecho de acceder a los sistemas, pues evidentemente con la clara intención
de obtener algún tipo de ganancia o beneficio patrimonial, pues ya se configura el delito. Aquí hay un criterio de la Procuraduría General de la República acerca de la finalidad de crear ese tipo de delitos informáticos importantísimos que han servido a partir de inclusive la creación de aquel delito de fraude informático y de ahora la estafa informática. Voy muy rápido porque quiero adelantarme en la presentación y porque yo sé que estamos en sobretiempo. Y esas son de las diferentes modalidades que de alguna otra manera lo han comentado los compañeros, ¿verdad? Los malware, el spyware, los troyanos, los keyloggers, el spam, el phishing, el farming, que son diferentes modalidades y van cambiando año con año. Y estos son oleadas, como manifestó Eric, que se dan muchísimos en algún momento, viendo la fragilidad y la vulnerabilidad de la víctima y las entidades y los sistemas, y que evidentemente, que aquí hay un ejemplo del farming, también del phishing, se crea parte de esa gama de artículos del Código Penal de los delitos informáticos, precisamente este artículo 233 de la suplantación de páginas electrónicas, y lo que me interesa es el del párrafo segundo, porque no solamente es la suplantación de sitios legítimos de Internet, ¿verdad?, que está regulado, sino también que como consecuencia de suplantación, mediante engaño o haciendo incurrir en error, capture información confidencial de una persona física o jurídica para beneficio propio o de un tercero. Es decir, al menos importantísimo fue de parte del legislador crear este articulado, porque es precisamente el phishing, ¿verdad?, que debido a esa suplantación de ese sitio de página web en el cual fue usted inducido para trasladarse, logra captar toda la información sensible de sus datos personales y a partir de ahí pues realiza otro tipo de delincuencia. Y también hay muchísimas modalidades, todas estas nuevas y viejas y todo que han señalado los compañeros, de transferencias electrónicas de dinero no autorizadas al titular, de compras por internet mediante uso indebido de tarjetas, retiros de dinero con tarjetas falsas o compras de bienes y servicios en locales comerciales, llamadas falsas tripartitas, ¿verdad? Hay muchísimas modalidades que inclusive de parte de la Fiscalía se han tomado pues diferentes protocolos y directrices para ver inclusive desde el punto de vista jurisdiccional a quién le compete, porque ¿verdad? En algún momento y todo, y ustedes sabrán de que puede ser y todo que se copie toda la información de unas tarjetas de, por ejemplo, Nigeria, y que esas tarjetas sean clonadas aquí en Costa Rica y que sean utilizadas aquí. Entonces ustedes dirán, bueno, el delito se comete allá o aquí, o el resultado, ¿verdad?, o en qué momento. Pues en cada lugar, de alguna otra manera, sí se comete el delito, allá es copiando la información, aquí es clonándola, mediante inclusive, bueno, esos skimmers, ¿verdad? Y ya con las tarjetas falsas se irá a diferentes locales comerciales, a gasolineras, o hacer compras en internet o de otra modalidad, ¿verdad? Que inclusive se ha tenido que determinar desde el punto de vista de competencias si es en el retiro, donde se hace la transferencia, donde inclusive en ese tema las llamadas tripartitas se realiza la llamada o donde se hace la disposición del dinero, pues resulta que efectivamente ya se determinó de que es donde en este momento, si me están llamando y yo caigo en ese engaño, es aquí en este lugar en San José donde le correspondería la jurisdicción como competencia para poder ser investigado. Y también la sustracción de datos o clonación en gasolineras, otros comercios y en cajeros automáticos. Y usualmente nosotros siempre que realizamos este tipo de investigaciones conjuntamente con los compañeros de la sección de delitos informáticos, ¿qué es lo que nos interesa buscar? Bueno, aparte todo el tema materialmente hablando acerca del equipo informático, los dispositivos, las tarjetas magnéticas, el dinero, los comprobantes de envío, vestimentas u objetos, pasaportes para verificar el ingreso o no la salida de los extranjeros, son todas estas gamas de información bastante voluminoso que constantemente ahora se está manejando, que inclusive se cuenta de parte de los compañeros de la sección de delitos informáticos, equipos sumamente sofisticados para poder almacenar toda esa información y poder analizarla, ¿verdad?
y de acuerdo a ciertos parámetros, pues buscar lo que nos interesa con respecto a la investigación. Por supuesto que todo el tema de las bitácoras, todo el tema de la información que se guarde en cada uno de los sistemas es importantísimo. Estas son algunas de las recomendaciones que de alguna otra manera pues los compañeros ya han señalado acerca de la necesidad que seamos cuidadosos, parte de esa cultura digital que es necesaria realizar. Yo de alguna otra manera también contribuyo y participo muchísimo activamente en centros educativos para poder transmitirles a los jóvenes, en este momento los adolescentes que están tan expuestos con el tema de los delitos informáticos desde el punto de vista de delitos sexuales, ¿verdad? El grooming, el sexting y demás, porque es bastante la gama. Es importantísimo no solamente de parte de los padres de familia, sino también los menores y los docentes que tengan conocimiento de qué hacer, cómo actuar y cómo transmitirles de alguna otra manera la importancia de que esté al cuidado de no solamente los docentes, sino porque es que eso es lo que pasa con todos los padres de familia, ahora se lo entregan los hijos al centro educativo y que se hagan cargo absolutamente de todo, y eso es una responsabilidad de todos y en especial de los padres, que usualmente simplemente le compran el teléfono de última tecnología al niño que no sabe ni cómo utilizarle, pero tiene full internet y que para que pueda accesar a lo que sea sin ningún tipo de filtro y ahí se verán metidos en un montón de redes sociales con todo lo que eso representa y la exposición acerca del mismo. Y pues otras recomendaciones que ahí en la presentación con mucho gusto ustedes la podrán obtener. Les agradezco mucho esta pequeña intervención que es muy reducido, muy rápido, pero que con todo gusto, cualquier consulta estamos para servirles. Buenas noches.